El Museo Universitario de la UdeA y la Vicerrectoría de Extensión Cultural quieren que te quedes en casa y te adentres con este cuento a las espesas selvas tropicales peruanas y colombianas para conocer a Jusiguna, el árbol de la vida. Hoy navegaremos por el tiempo para descubrir cómo todo lo que existe se creó en un sueño, el sueño de Buinaima. Las comunidades Huitoto, que habitan en Amazonas en el territorio colombiano y peruano, mantienen una tradición oral en la que transmiten su forma de ver y entender de todo el mundo. Una de estas historias que se viene contando generación tras generación es acerca del dios creador Buinaima, cuando la existencia se resumía solo a él soñando mientras se encontraba suspendido en un interminable mar. Allí, en medio del frío del vacío, sopló sus manos para calentarlas y una gota de su saliva cayó al mar. En cuanto esa gota tocó el agua, se formó una pequeña isla. Se endureció justamente el agua debajo. Y en esa pequeña isla ya pudo él colocar sus pies. Estando ya allí de pie, empezó a caminar en espiral. Y conforme iba dando pasos, la tierra se volvía mucho más firme en donde pisaba. Poco a poco así fue creando toda la tierra con sus montañas, con sus valles, con sus cerros. Y en todo ese tiempo que se demoró fue cuando aparecieron los primeros habitantes humanos y animales en la superficie de la tierra. Al finalizar, decidió sumergirse en esas aguas que siempre estuvieron igual rodeando la tierra. Y allí se reunió con su esposa, que es la diosa de los mares y de los ríos, Buiñaño. La diosa, que igual que Winaima, ya existía desde siempre, era esquiva y misteriosa, habitando las profundidades y saliendo solo después de que llovía, y era ahí justo el momento en el que la gente se daba cuenta de su cuerpo de sirena y al mismo tiempo de serpiente. Se arqueaba en el cielo y formaba así el arco iris. Los primeros habitantes ni sabían qué podían comer. En medio de toda esa confusión, algunos hasta comían tierra y con eso se sentían satisfechos. Sin embargo, allí apareció Jusiguna, trayendo las plantas cultivadas, las frutas y los peces. Cuando Jusiguna nació, su madre lo dejó bajo una calabaza, y al tercer día un árbol había crecido del ombligo. Poco a poco ese árbol fue creciendo y él también fue creciendo junto con el árbol, se fue convirtiendo en el mismo árbol. Empezó a jugar entonces con las aves que se paraban en sus ramas y, como él era nieto del arco iris, su sangre era de todos los colores, pintando así el plumaje y generando esa riqueza policromática que hay en todas las aves del Amazonas. Con el tiempo, un lago fue brotando en la base del árbol que no paraba y no paraba de crecer. Y allí aparecieron los primeros Huitoto para recoger la yuca dulce y preparar por primera vez el casabe, que es como un pan muy largo hecho con harina de yuca. Ya cuando se encontraba maduro el árbol, igual seguía produciendo frutos de toda clase, pero a una altura que era inaccesible para los Huitoto, razón por la cual pidieron permiso a la misma madre para cortar el árbol. Guiados por un deseo intenso de querer consumir estos frutos, empezaron a cortar el árbol, y mientras esas astillas caían al agua, daban origen también a los coloridos y distintos peces que habitan en este momento los ríos y los mares. Cuando finalmente cayó, su pesado tronco agrietó el suelo y formó el curso del gran río Amazonas. A su vez, esas ramas del árbol hicieron las huellas de los ríos secundarios, como el río Putumayo, el Japurá, el Apaporis. Finalmente, el mito cuenta que el tronco de Jusiguna que quedó sirvió también para fabricar el primer tambor huitoto, que es el manguaré. Este es un instrumento de percusión capaz de sonar a varios kilómetros de distancia y le sirve para comunicarse con todo tipo de mensajes sin tener necesariamente que pasar toda esa selva espesa entre poblado y poblado. Generalmente
El manguare se encuentra en parejas, colocado en las malocas, que son las viviendas de las comunidades indígenas. Sin embargo, uno de estos manguare justamente hace parte de la colección de antropología de nuestro museo universitario y pareciera que en él todavía se conserva toda esta historia y todo este legado de nuestros aborígenes. Por eso es tan importante no solo conservar estos objetos, sino estas prácticas vivas en nuestras comunidades. El que sonó al fondo fue el manguare. Quien les habló fue John Díaz y hasta una próxima.